Acaba de abrir el ciclo Tardes del Rando, que como saben dirige Isabel Romero, que en esta ocasión fue una mesa redonda sobre un controvertido tema, pero muy necesario e interesante, como es el de la gestión cultural y el de los gestores culturales. Las fotografías que verán son de Fernando Bonilla y de Miguel Rodríguez, y los vídeos de Miguel Rodríguez. Dio la bienvenida al público y a los intervinientes en el debate la directora del Museo Jorge Rando, Vanessa Díez Barriuso. Tomando la palabra a continuación Isabel Romero, quien agradeció la asistencia y la acogida a la nueva edición de Las Tardes del Rando. Justificó el tema de la mesa redonda por ser un tema candente y necesario en la ciudad de Málaga, y agradeció a los componentes invitados a la mesa por aceptar el compromiso de opinar sobre este tema con el que se iniciaban estas tardes de Rando. Después, un servidor, que actué como moderador del debate, introduje brevemente a los componentes de la mesa. Por atendernos y por estar siempre en pro de la cultura y de estas actividades que evidentemente nos enriquecen. Isabel Romero López es poeta, gestora cultural y editora. Brevemente, como poeta, su último libro publicado es Paraísos Inéditos en la colección Monosabio. Como gestora, este proyecto, Tardes y Noches de Rando, se ha consolidado como una realidad cultural en Málaga. Como editora dirige 4 colecciones literarias: Cuadernos Romero, Davises Romero, Tania Poesía y Cuadernos Ainhoa. Cristina Consuegra es gestora cultural, directora artística, escritora y colaboradora en varios medios de comunicación. Sus ideas y su trabajo están, entre otros espacios, en Málaga Festival, Teatro Cervantes, Ayuntamiento de Huelva, Alicante, Jerez, Diputación de Málaga, Canal Sur Radio, Málaga Hoy, y sus letras quedan, por citar algunos de sus trabajos, en la colección Monosabio, con Playing Mansfield o Descubrir el teatro contemporáneo. La revista Forbes la incluyó entre las 100 personas más creativas en el mundo de los negocios. Juan Ceiles Domínguez, escritor, poeta y diseñador, desde 1969, que creara junto al poeta Fernando Merlo el Grupo 9, sus actividades culturales se multiplicaron: Estudio 70, Teatro de Cámara y Ensayo, Taller de Creación Literaria de la Universidad, la Carta Malacitana, las revistas ANS del Ateneo de Málaga y su magazine. Está vinculado al proyecto editorial El Toro Celeste. Como poeta citaré algunos trabajos como Versos para enterrar el verano, Cruzando Cazmurán, Suma incompleta. Pero Jesús Plaza González, doctor en Filología Hispánica, investigador, poeta, traductor y editor. Premio Málaga de Investigación por su ensayo El poeta y el caleidoscopio, lecturas múltiples en el poema de Tobías Desangelado de Antonio Gala. Es director editorial del Toro Celeste. Su poemario Matriz ha recibido el 7º Premio Valparaíso de Poesía y está nominado al Premio Andalucía de la Crítica. Se inició la temática sobre la definición de la gestión cultural, pero antes nos detuvimos en la definición de lo que es o debería ser cultura. En este sentido, Cristina Consuegra la definió como que la cultura es aquello que realmente puede modificar la mirada de una sociedad. Hizo hincapié en el valor social, moral y enriquecedor que tiene la cultura. Además, Cristina Consuegra diferenció con claridad lo que es cultura de ocio, porque a veces se confunde. No es lo mismo ir a un concierto de música, eso es ocio, que, por ejemplo, en un museo apreciar la obra de un pintor, y eso no es ocio. En cualquier caso, la gestión cultural es la que promueve, fomenta y hace extensivo el patrimonio cultural, quedando implícito en el desarrollo de la actividad de gestión el hecho de preservarlo. Para ello es necesario realizar
proyectos culturales. En este sentido, Pedro Jesús Plaza aportó la necesidad de llevar la cultura a los pueblos y además planteó una paradoja. Hay sectores en los que la cultura no llega y ahí hay que llevar esa cultura también. Probablemente en la capital de Málaga pues la cultura llega sola y lo único que hace falta es dinamizarla, reconducirla. Pero en pueblos de la provincia de Málaga pues la cultura no lleva por sí sola y si no se tienen actividades como la que ha emprendido por ejemplo Cristina de llevar a Premios Planeta a autores de primera línea a que hagan un paseo por ese pueblo mientras cuentan sus novelas, pues cómo iban a llegar allí. Gente que está lejos de la capital, gente que no tiene capacidad de transportarse, es complicado. Pero yo creo que partimos, y me vuelvo a tu primera pregunta, que creo que al final es la clave del asunto, de que pasa una paradoja terriblemente cruel, y es que los que se dedican a la cultura, los que nos dedicamos a la cultura, probablemente somos los que menos sabemos lo que es la cultura. Porque creo que nos pasa un poco como decía San Agustín sobre el tiempo, que vivimos tan imbuidos por esa cultura, que si me preguntas tú qué es la cultura, es que hay tantas cosas que para mí significan cultura. El arte plástico es cultura, la fotografía, pero también es cultura la música, y también la literatura, y la arquitectura, y la estatua, y los grafitis, y las canciones populares. O sea, de repente todo entraría ahí y pues para mí sería muy difícil. Es evidente que la gestión de la cultura es un tema bastante abierto y controvertido y, por consiguiente, merecedor de la apertura de más debates. No obstante, para lo que conocemos y tenemos de actividad cultural, se hace necesario una figura esencial. Isabel Romero la puso sobre la mesa. Y tomó la palabra para preguntar una en general. ¿Qué función cumple el sector cultural? Si amplía todo lo que hemos hablado hasta ahora, o un sector, porque claro, el sector cultural es el gestor cultural cuando hace solamente, vamos a poner un ejemplo, exposiciones o actividades relacionadas con la literatura o poesía, exposiciones, presentaciones, no sé. ¿Qué definiremos como gestor cultural dentro de lo que es Málaga? Porque aquí hay muchos gestores culturales y todo por hacer una actividad ya se llama un gestor o gestora cultural. ¿Qué sería? Efectivamente, también había que definir al gestor cultural. ¿Y qué hace? Los gestores culturales que hoy en día existen como colectivo universitario se encargan de llevar al público lo que los creadores de cultura y arte realizan. Cristina Consuegra entiende que Andalucía es un foco, un vivero de cultura y en particular Málaga una fuente de talento. Pero como el gestor cultural puede ser considerado un elemento prescindible en el hecho cultural, aparecen los intrusos, o, como mejor gusta decir a Cristina Consuegra, los que se hacen una foto junto a un cuadro y ya dicen ser gestores culturales. Juan Feiles, que definió la cultura como esencial para una sociedad, aportó otro personaje quizás paralelo al gestor cultural, el activista cultural. Me hizo pensar y cuando le dije, seguro que estoy en ese perfil, ella me dijo, sí, está en este perfil. Entonces comencé a pensar y la verdad es que yo no soy un gestor cultural, no soy profesionalmente un gestor cultural, pero sí reflexioné, recordé y me di cuenta que quizás lo que soy es un activista cultural. Que desde siempre me he visto impulsado, ¿no? Me he sentido impulsado a participar en la sociedad, en la política, sobre todo en la cultura, ¿no? Y desde el principio estoy en ello, entonces me puse a pensar y hice una lista y de verdad que he participado e impulsado un montón de proyectos y he colaborado con muchas asociaciones. Y claro, la cultura, es verdad, lo primero que habría que hacer es definir la cultura, que es muy genérico, muy amplio, desde el acervo, todos los conocimientos que heredamos y recibimos, que intentamos mantener, por una parte conservar y por otra transformar, ¿no?
y comunicarlos también, ¿no? Transmitirlo a las próximas generaciones de una manera muy interesante, como decía Cristina, pues casi creando inconscientemente el futuro, ¿no? Lo que sería la memoria de los que van a venir de alguna manera detrás de nuestros. La cultura, de alguna manera, es lo esencial de la vida de un ser humano y de un ciudadano, fundamentalmente, ¿no? Por otra parte, es la argamasa, se ha dicho alguna vez, de la estructura social. En realidad, el gestor cultural se encarga de planificar eventos y de promocionarlos en las redes y en la prensa. Contacta con empresas y representantes de las administraciones públicas de administrar los fondos para las actividades y aplicar las normativas y derechos, entre otras cosas. La mesa destacó la importancia de Málaga en el ámbito cultural, no solo de Andalucía, sino de España. Que los proyectos realizados han encajado bien en la sociedad malagueña, aunque ésta no sea mayoritariamente participativa, y que, debido al incremento de actividades culturales, se hace necesario una especie de centro de coordinación cultural que se encargue de los eventos, de las fechas, de los espacios, para no coincidir en el tiempo. En definitiva, una idea, la de la gestión cultural, que Isabel Romero ha puesto sobre el tapete, que dará muchos más debates. Muchas gracias.